Hoy vamos a ganar, así de simple. Llevo un par de días, más o menos 3-4 días incluso, que llevo mal, bueno, que estoy mal básicamente con el tema de los vídeos, con el tema de los mazos. Acabo haciéndome malos resultados y no quiero eso, ¿ok? Mis vistas bajan, el rendimiento baja, todo baja, no, se acabó. Con este deck vamos a partirlo, vamos a romperlo todo, así de simple, ¿ok? Jund Midrange, mi arquetipo favorito, uno de mis decks favoritos, da igual el formato. Y bueno, pues soy una versión la cual he traído yo, de mi propia mano, a estándar y que vamos a repasar, ¿ok? Y con la cual vamos a hacer buenos resultados, así de simple. Tenemos básicamente, bueno, que he metido cartas nuevas como puede ser enviado de Ciatora. Al fin y al cabo se vio por algunas versiones, ¿no? Sé que es cierto, y yo la he querido traer, ¿ok? Básicamente nos permite castear cartas de gratis, así de simple. Y bueno, aparte de ello, no se queda atrás tampoco Omnixilis. Lo dicho, tengo 4 copias ya, pero he preferido llevar 3, ¿ok? Creo que 4 es un poco excesivo, o sea, bastante excesivo de hecho. Porque, bueno, teniendo 2 Omnixilis en la mano me parecen un poco inútiles, ¿ok? Sin embargo, no está nada mal. Podemos sacrificar a cualquier viejito que no tenga mucha importancia en la mesa y, bueno, pues poner una copia del mismo. Lo cual significa o 2+1 todos los turnos, o un -2 de uno y un +1 del otro, ¿ok? Así constantemente para ganar vidas, depende del mazo. También llevamos un par de copias de amuletos de los remachadores, ¿ok? Se ha visto un poquito en Modern, sí que es cierto, un par de copias en el propio mazo, en la propia Jund de Modern. Se ve un poquillo en Pioneer, porque sí es cierto que Jund en Pioneer no hay, ¿ok? Pero sí que es cierto que se ha visto un poco de juego. Y no está mal la carta, ¿ok? No es para menos. O hacemos un Ender el alma, básicamente, o exilamos el cementerio del jugador objetivo, o en su turno podemos exilar las 3 primeras cartas de nuestra biblioteca y jugarlas en nuestro turno, hasta nuestro próximo paso final, así de simple. Tenemos, obviamente, no puede faltar Valky, ya sea con Multival o con el propio Valky, depende del tiempo de la partida. Tenemos también la masacre de gancho a carne, un par de copias, ese par de iras nunca viene de más. Aquí algo de removal con Garra Infernal y, bueno, 3 sets de jefe de sangre. Y aparte de ello, centinelas rojas peras. Tapeando bichos, damos maná de cualquier color. Y bueno, en general, el mazo sería así. De hecho, no sé cuántas tierras llevas. Las tierras también están bastante bien. 24 tierras, tenemos un poquito todos. Tenemos Madlands, tenemos la... Bueno, creo que no llevo, ¿no? No, pues solamente, ok. Tenemos que llevar Takenuma y tenemos que llevar quizás alguna Boseiju. Sin embargo, creo que alcanzará algún comodín, ok. Un poquito más adelante. Creo que le metería al mismo. Lo que tengo es Takenuma y quizás alguna Sokenzan, lo que le metería fuera parte. Y bueno, pues eso, vamos a probar el mazo, vamos a ver qué tal va y espero que vaya bastante bien. La verdad, yo creo que puede ir guay. Primera mano, primer mulligan. Ok, empezamos bien. Primera mano, primer mulligan, no pasa nada, esta mano está bastante bien. Podemos quitarnos o una set de sangre, que creo que va a ser lo mejor, o el subestimado quizás, o incluso Goldspan Dragon. Creo que voy a tirar por set de sangre. Al fin y al cabo, la mano no está mal. Con que robemos alguna otra tierra roja, bueno, algún par de tierras rojas, por ejemplo, podemos jugar ya el Goldspan Dragon, lo cual no está nada mal. Vamos a ver, Ciatora, antes de nada. Damos turno. Y lo dicho, si tiene turno Guardián de la Hidra, teníamos, bueno, mira, Iniciativa Optimista no está mal, parece una mono white agro, perfecto. Guardián de la Hidra, robamos la tierra, eso está guay. Voy a hacer el subestimo tenaz. Prefiero, si es que tiene, que si juega Aspirante Minarca, cargarme el Aspirante Minarca en vez de cargarme el Iniciativa Optimista, la verdad, creo que me va a dar mucho más por culo el Aspirante Minarca que, ahí está, que el propio Iniciativa Optimista, como iba diciendo. Mira, si pone contador encima del Aspirante Minarca, perfecto, mejor para nosotros. Vale, no está mal, mira, tierra tapeada, genial. Atacamos. Sí, obviamente me ahorro el push, ¿no? Bueno, el mini push, por así decirlo. Vale, no bloquea. La verdad es que me lo esperaba, ¿no? Es normal que no bloquee. Push a la Aspirante Minarca, que luego nos la lía, nos la acaba liando, la verdad es que es una carta que me encanta jugar, pero que odio que me jueguen, sinceramente. Y bueno, si tiene turno, depende, ¿no? Si, por ejemplo, intento tradear con el subestimado tenaz, o incluso puedo chumbloquear, lo puedo jugar luego con irrupción, lo cual no está nada mal. Vale, removal, no está mal el robo, está de hecho bastante bien. Voy a pegarle 3. Va a caer Sokenzan para el doble rojo, súper importante. Y bueno, ya depende. Creo que Takenuma, si roba alguna otra tierra, me puede dejar en la mano. Vale. Rayo del trueno, no es mono white agro, es Boros agro. Don't worry. Agarro infernal aquí, fuera, no te quiero ni ver. Y bueno, si tiene turno, Goldspan Dragon, por nuestra parte. Lo cual, genial. Vale, Valky no está mal, aparte llevamos tesoro. Aunque por ejemplo Goldspan Dragon muera, ok, tenemos un tesoro, ya son 6 manás. 6 manás que con uno más jugamos el Tibalt. Si lo exila por ejemplo con un catálogo brutal, concede. Perfecto.
buena partida, buena primera partida. Si os por ejemplo, con un catálogo brutal, nos hace falta solamente una tierra más para jugar el Tibal, lo que hay con la contraparte de Tibal, para poder exiliar en este caso el catálogo brutal o cualquier cosa que lo hubiera exiliado. Y bueno, que volviera nuestro Goldspan Dragon, claramente. Vale, primera partida bastante bien, lo he dicho, he intentado jugar guay, me ha ahorrado la sed de sangre para tirarse a la aspirante luminarca y me ha gustado, aquí me ha gustado la partida. Así que es cierto que hemos hecho mulligan, creo que ha sido mulligan a 6, ok. Ha sido mulligan a 6, que bueno, tampoco ha dolido tanto, pero sí que es cierto que una doble set de sangre contra más agresivos se nota mucho más, ¿no? Que tener mejor una solamente, como he podido ver. Sin embargo, bastante bien la primera partida. La verdad es que yo hace tiempo jugué Jun, ok. De hecho eso, cuando salió Capena me monté una Jun, creo que es una versión fuera parte de esta, ok, pero que creo que la versión la saqué de esta. Y bueno, no iba nada mal, ok, en mi defensa tengo que decir que ganamos todas de hecho ese día y que fue bastante bien. Vale, me queda la mano, no está mal. Sin embargo, aquí ocurre lo que estaba diciendo yo, que no quería que pasara, pero bueno. Revelamos aquí. Tenemos 2 Omnixirs en la mano. Sí que es cierto que cuando nos mata alguno, bueno, si tiene alguna forma de matar a alguno, de contrarrestarlo, podemos jugar el otro, ok, perfecto. Pero no sé, al fin y al cabo creo que me da un poquito igual tener 2 en la mano. O sea, es que, yo qué sé. Obviamente es mucho peor tener 2, ¿no?, que tener 1. Al fin y al cabo son inútiles, de por sí. Teniendo 2 me refiero. Centinela roja, esperas, jugamos tierra tapeada, si en el turno hacemos Omnixilis. Lo bueno es que si por ejemplo se atreve a contrarrestar alguno, la copia que pongamos con él entrará, ¿ok? Y lo cual, bueno, estaremos dando +1, +1, +1. Vale, parece Izzet. Aquí 3 años ahí, no pasa nada, aprende. No sé, puede parecer una UR Dragon, sin embargo, con algo de aprender, no sé, no me lo esperaba. Hacemos, bueno, un momentito. Atacamos de 1 y hacemos Omnixilis. Sacrificando, obviamente, con victimizar. Sacrificamos Centinela roja, esperas. Y creo que aquí voy a atreverme a dar +1, +1. Sinceramente no me parece un pairing en el cual nos haga falta las vidas, ¿ok? Así que +1, +1. Voy a intentar eliminar todas las vidas posibles para dejarlo casi muerto, básicamente. Intentar rematarlo con Goldspan Dragon. O intentar quitarle toda la ventaja de cartas posible. Aparte de dicho, tenemos otro en la mano, mira. Si nos mata, si tiene alguna forma de hacer daño masivo al Planeswalker, que no creo, ¿no? Pero si tiene alguna forma de quitarse los 2 de en medio, tenemos otro en la mano. Que algo es algo. Y con una tierra más, me da igual el color, pero con una tierra más pueden jugar el Guardian 7, lo cual no está mal. Vale, ciencias ambientales, por ahora no veo que vaya a hacer mucho. De hecho, esto busca tierra básica, vale, Jeskai Hinata puede ser perfectamente. Jeskai Hinata. La verdad no es un pairing tampoco que sea un desastre, ¿no? De hecho, oye, tampoco es que me impresione mucho. Sin embargo, sí que es cierto que hay que evitar... Bueno, puede ser Jeskai Hinata o la Jeskai Control con el Goldspan Dragon, que intenta jugar a combat, ¿no? A poner intentar... Que de hecho juega una carta en blanco, que es por el tema del cual llega blanco, que, bueno, pone un montón de contadores encima del Goldspan Dragon, hace un montón de target, pone un montón de tesoros y así básicamente te comba. Sin embargo, lo dicho, puede ser Jeskai Hinata. Jeskai Hinata jugará Hinata al principio y luego jugará el... no me acuerdo. Jugará el hechizo este grande, ok, de Street Haven, que de hecho... Es que no recuerdo bien cómo era, pero bueno, el caso puede jugar por 2 manas. Si hace 4 targets, es que valía 8 creo que era, y era el jugador objetivo, o sea, dividía los daños en 4 objetivos diferentes, pero creo que voy a jugarlo por 2, si no recuerdo mal. +1 a uno, +1 al otro. Estamos de hecho bastante cerca de hacer la ulti de uno de ellos, que oye, tampoco cuento con ella, ¿no? Pero si la hacemos mejor. Creo que voy a hacer incluso tapeado esto, ¿no? Zona de entrenamiento depende. Es que si hago zona de entrenamiento tapeada, podría jugar Goldspan Dragon. O puedo hacer el Guardian 7, dar un 0, bajar la tierra con el rojo, o poner incluso el token. El token creo que es mejor, al fin y al cabo es más presión. Sin embargo, creo que tiene counter, obviamente. Creo que no se le va a escapar algún counter que tenga en la mano. Y lo tirará al Guardian 7. Me parecería muy raro. O sea, no ha jugado nada en la partida, nada relevante.
Tienes que jugar un Goldspan Dragon o tienes que jugar alguna Jeskai Hinata o algo del estilo. No recuerdo, de verdad, no recuerdo bien, no recuerdo el nombre ahora mismo, mira que me acordaba bien, pero no recuerdo ahora mismo el nombre. Vale, descarte esperación en extinción. Puede que sea en vez de Jeskai Hinata, puede que sea la Jeskai Control con, o sea, con el Goldspan Dragon. Y con el Lier, que juega cartas del cementerio y tal. Vale, activación por ahí, counter. Lo he dicho, no era raro, que lo tirara, pero bueno. Sí que es cierto que lo bueno es que tenemos una buena posición en la mesa. Él está 8, vamos a hacer +1/+1, o se va a 4 vidas o se pone a descartar como un loco. Así que vamos bien, vamos bastante bien. Sin embargo, he dicho, me hubiera gustado jugar, hacer un entrenamiento para poder jugar Goldspan Dragon. Al fin y al cabo era más presión y él no se lo esperaba. Bueno, se lo podía esperar, ¿no? Pero... a ver, ya me entendéis lo que quiero decir. Incluso no es descabellado hacer el -7 del Omnix Series. Ahora está haciendo target, a lo mejor tiene algo por devolver la mano, no tengo ni idea. Pero no es descabellado, por ejemplo, hacer el -7 del Omnix Series. O sea, hacerle robar 7 cartas y matarlo así, ¿ok? Que pierda 7 vidas por el camino. No es para nada la cura, aunque bueno, sí que es cierto que tengo que hacerlo cuando esté a menos de 7 vidas. Claro está, 7 o a menos. Obviamente no voy a darle, aunque se queda una vida, no voy a darle el robo tontamente. Vale, divide daño, no está nada mal. Se carga que más contadores tiene encima. Cuál es más o menos de esperar, ¿no? Y +1 por aquí. Lo he dicho, no voy a parar. Si descarta, mejor para mí. Si pierde vidas, también. Creo que será... esta carta la verdad es que no me la esperaba. De hecho, es que no se juega en ningún sitio, pero bueno. Supongo que con Goldspan Dragon puedes llegar a darte tanto mana que eres capaz de hacerlo de esta forma. O sea, que es capaz de hacerlo muy grande. O sea, yo que sé, hacer... a lo mejor puede hacerlo a jugador. Hace 8 puntos de daño divididos como elijas. Entre X criaturas y o planes igual que los objetivos. Ok. Vale, truco para hacer más objetivos, básicamente. Vale, divide el daño, mismo que antes. De hecho, me acaba de hacer bastante daño, creo que es, ¿no? Hace X punto de daño cada uno de hasta X objetivos. Ok, claro, si paga, ahora mismo ha pagado bastante, no sé cuánto, no sé decir cuánto, pero ha pagado bastante. Voy a hacer Goldspan Dragon, pego de 2. Hasta de 2 no, se queda 2, digo. Y ahora una de 2. Yo creo que voy a dejarme, no creo que tenga respuesta para todo, sinceramente. Obviamente no voy a sacrificar el Goldspan Dragon, me parece que tiene valor en la mesa, no voy a sacrificarlo. Pero sí voy a hacer el +1 al Nixilis, se me ha obligado a descartar. Y no creo que tenga para quitarse los Nixilis del medio y el Goldspan Dragon. Sinceramente me parecería ya el colmo. O sea, ya me parecería suficiente. Una especie de Sky Control, pero supongo que llevará eso. Llevando estas cartas, llevará algún Goldspan Dragon de base, o llevará eso, o el Playset, básicamente. Pero supongo que no ha salido, o no la ha querido jugar, o cualquier cosa, pero por ahora no lo he visto. Llevará Hinata también, la verdad. Sí, de hecho creo que es más Hinata. Llevará estas cartas que pueden dividir los targets como tú quieras. Llevará más que nada Hinata, ok, por lo mismo, puede dividir a lo mejor, yo que sé, hacer a cualquier número de objetivos, ¿no? Que sea, la toma de meteoritos, por ejemplo. Vale, 3 daños ahí. No pasa nada. Tiene todavía que hacer daño, vale, hace un daño supongo. Lo bueno es que me pongo otro tesoro, que no está mal. Y se ve obligado a descartar carta. Mi oponente. Con los Nixilis. Vale, mira, LOL tampoco está nada mal. Sinceramente, +1 por aquí. De hecho, lo que pienso tenemos incluso letal, ¿no? O sea, bueno, no sé si tiene counter en la mano, no tengo ni puta idea, pero podríamos hacer LOL -2, ponemos un par de tokens y hacemos cancho carne. O sea, sé que, yo qué sé. Me da que jugar, la verdad. Creo que vale la pena, aparte, bueno, si tiene algún counter en la mano, ya pierde la carta de la mano en general, iría al robo. -1 por aquí. Y hacemos un par de daños con el gancho carne. Y nada, por ahora segunda partida ganada. Perfecto. Lo he dicho, gente, yo creo que viendo lo que ha jugado es una Jeskai Hinata, pero que, yo qué sé, no sabía los Hinatas. O no sé, no se ha quedado con Hinata, sinceramente.
no le han salido a Hinatas, es lo importante. Soy Sky Hinata, la cual obviamente se ha visto muy claramente por... No, o sea, hay Sky Hinata con Goldspan Dragon, se ha visto muy claramente porque tenía un montón de hechizos que si dividían los objetivos y tal, y podías hacer con Hinata que costara uno menos, es decir, que te costara básicamente cero como con la marcha. O sea, se veía perfectamente que era Sky Hinata. Sin embargo, no ha salido ninguna, lo cual hemos tenido suerte ahí. Aún así lo dicho, si hubiera jugado la Hinata, habríamos tenido respuesta. Ok, lo cual no era descabellado, teníamos remover en la mano, teníamos que rematarla perfectamente. Vale, me queda la mano, una mano mucho mejor. Vamos a tirar para abajo quizás el enviado de Ciatora, quizás... Vale, 4, tenemos 3 tierras. Tampoco está mal en la mano. O tirar el subestimo tenaz, lo que pasa es que el late da mucha ventaja. Depende del pairing. Yo creo que incluso el Valkyrie al principio no es tan útil como puede ser a un late. Ok. Así que mira, lo tiro, vale. Seguramente o Mono White Agro o Boros Agro, una de dos. Voy a hacer lo mismo, no va a entrar enderezada. Si juega Aspirante Luminarca, entonces tiraré el push a la Aspirante Luminarca. Pero hasta entonces me parece que no tiene importancia. Vale, no está mal, Centinela de lo Solar. Una carta que antes se juega mucho más que ahora. Pero bueno. Siempre que... Vale. Target aquí. Vale, espera. Lo juego normal. Que escogí la otra opción. Push ahí, perfecto. Voy a intentar quizás jugar el Trioma tapeado. Y damos turno. Tenemos las 4 tierras en la mano, lo que nos hace falta. Vamos a hacer incluso subestimado tenaz. Vale, Spellbinder, ok, de la mano, no pasa nada. Vamos a hacer subestimado tenaz, si es que no me lo quita de la mano. Subestimado tenaz, atacar con él y cuando nos cansemos incluso para jugar con irrupción, sacrificarlo con el Omnixilis. Pero no, Omnixilis la misma acaba de ir al parque de paseo. Subestimado por aquí. Oye, no pasa nada porque jugando contra este mazo es un pairing que al fin y al cabo sabes que o lo va a exiliar sí que duele, pero vas a tradear sí o sí, ok, o casi siempre vas a tradear. Así que es muy fácil que juguemos el subestimado tenaz con irrupción, ok, es a lo que me refiero. La verdad es que tampoco me hace mucha gracia, el tema hecho un bloque ahora mismo, van a pasar 7. Sinceramente, como mucho lo dejaré para sacrificar con Omnixilis, una de dos. O sea, voy a jugar un Viaciatora para bloquear por lo menos, que algo es algo. Y creo que incluso voy a dar turno. Si tengo que tradear, tradearé. Tengo otro en la mano. Sí, voy a dar turno. Al fin y al cabo, el subestimado tenaz impide que ataque con el adversario intrépido. 2 cartas en mano, Spellbinder, bueno. Me duele, quizás. Si no robamos nada más, me duele. Tanto Minarca. Sí que tiene mucha respuesta en la mano, Vale, tendría que tener antes mucha respuesta en la mano. Que tampoco lo he hecho mal, vale. 5 por ahí. Contrarreloj Spellbinder, intenta matarme por el aire. Por arriba. Sinceramente no sé si sobrevivimos o no. La verdad no tengo ni puta idea, pero bueno. Podemos pegar de 9 si de turno. La verdad yo no creo que sobreviva, pero bueno, podemos probarlo. También podemos intentar atacar con el subestimado tenaz. Obviamente, yo creo que va a bloquear, ¿no? Nah, en verdad yo creo que la hemos perdido, No pasa nada, no pasa nada. Ha salido muy bien, la verdad, bastante bien. Mucha presión, no hemos podido obviamente retenerlo. Algún gancho carne habría estado bien, pero bueno, no ha habido gancho carne por ningún sitio, así que no pasa nada. La verdad, bastante buen mazo. Me gusta mucho, un buen resultado, como habéis visto. Y bastante dinámico, ¿no? A la hora de jugarlo. Como veis, oye, perfectamente con algún tipo de removal podríamos haber ganado la última, ¿ok? Que tampoco pasaba nada. Sin embargo, bueno, sí que cierto, el oponente tenía bastante chicha en la mano, no ha salido nada mal, la verdad. Y bueno, otra opción sería meter algo más de removal masivo, alguna ira, y quitarle enviado hacia Tora, ya como a gusto de cada cual, ¿ok? Sin embargo, sí que es cierto que el enviado hacia Tora da mucha ventaja de cartas, y aunque no puedo probarla en la partida, o sea, yo lo he probado fuera parte y está bastante bien, ¿ok? Y habrá gente que concordará con esa decisión de meter un par de copias en el mazo. Y bueno, básicamente hasta aquí el mazo, espero que os haya gustado, por fin unos buenos resultados, vamos adelante, llenad de visitas el vídeo, llenad de suscripciones, de likes, de lo que vosotros queráis, pero reventad el vídeo con amor y bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo, adiós.